Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Como ya se ha dicho aquí, no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos, y menos cuando se tiene un gobierno ineficiente, ineficaz, que no ha podido con el problema de la inseguridad. Y la realidad se impone y nos demuestra el crecimiento de muchos de estos delitos graves, y se está buscando por parte del gobierno tratar de darle la vuelta y dar una solución fácil y creer que porque se pone en el catálogo de delitos graves ya se va a resolver problemas como el narcomenudeo. No, se requiere un gobierno eficiente, eficaz, que no esté consintiendo precisamente al narcotráfico. Sin duda que hay varios de los artículos de los delitos que están contenidos en el artículo 19 que podemos poner como ejemplo si se bajó su incidencia. El robo a casa habitación, revisémoslo. El robo a autotransportes, revisémoslo, ya está en el catálogo. Todos conocemos ya dos antecedentes que hay en donde México fue condenado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el que se le obligó y se le dijo y se señaló que se tenía que revisar muy bien estas medidas para que no se pudiera dar un abuso y se violaran derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia. También se señaló que se debería retirar en algunos casos las modalidades de cómo estaba regulado en nuestro ordenamiento interno, refiriéndose al Código Penal en aquella ocasión. En estas mismas sentencias de la Corte Interamericana se señala que se deja a los jueces sin la posibilidad de ejercer un control real sobre la pertinencia de la medida privativa de la libertad. En ese sentido, la Corte concluyó que el Estado, en este caso el Estado mexicano, vulneró el derecho a no ser privado de la libertad de manera arbitraria, al control judicial de la violación de la libertad, a la igualdad y a la no discriminación y, por supuesto, a la presunción de inocencia. Ordenó adecuar nuestros ordenamientos jurídicos sobre la prisión preventiva oficiosa, porque sin duda era y es una preocupación que con el pretexto de esta medida se den violaciones a los derechos humanos. Y así también ya lo ha señalado la ONU a través de su comisionado de derechos humanos, que ha manifestado que su preocupación por el contenido de la iniciativa, por la violación a tratados internacionales y por la violación al principio de la presunción de inocencia. También señaló la ONU que se va a generar una práctica de discriminación con esta medida. Señaló que se puede incrementar la imputación de delitos sin pruebas y generar una injusticia para las personas que menos pueden y que no tienen forma de defenderse. Con esto ustedes están demostrando que no les importa ni los tratados internacionales, ni lo que diga la Corte Interamericana, ni lo que diga la ONU. Eso lo tenemos muy claro. También la ONU señaló que se puede generar un abuso en el uso de la medida y con ello un abuso de la autoridad, que se viola el principio de progresividad en la protección de los derechos humanos. Tampoco les importa, eso lo sabemos. Ustedes lo demuestran aquí y también lo demostraron todavía apenas hace unas horas, el día de ayer, en el Senado de la República, donde se nombra a la persona peor calificada para estar al frente de los derechos humanos. Un ejemplo de que no les importan los derechos humanos. Ejemplos de los abusos que en el pasado se dieron, hay muchos. Por aquí un compañero comentaba y citaba la película que es también documental de Presunto Culpable. No voy a abundar en ello, pero ahí hay un caso muy claro de lo que sucedió en una violación a la presunción de inocencia. Escuchaba yo una entrevista que le hacían a una abogada que defendió a una señora que sufría en el hogar violencia familiar y el marido la obligaba
a ir a retirar dinero del cajero con una tarjeta que estaba a nombre de la señora. El marido se dedicaba al secuestro express. En la investigación se demostró que la cuenta era de la señora, que ella retiraba el dinero, etcétera, etcétera, y fue sujeta a proceso. Y tardó más de 3 años en demostrar su inocencia. Con medidas como esta, también ponen en riesgo a muchos jóvenes que pueden ser usados por el crimen organizado y van a terminar pagando por el delito de narcomenudeo. O jóvenes que quizá consumiendo y pasando la dosis, se les pueden sembrar pruebas y se les puede llevar a un juicio sin la posibilidad de que se defiendan. Ya sé que tampoco les importa que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia hayan declarado la inconvencionalidad de esta medida. También tenemos claro que no les importa poner en riesgo a personas para poderse defender de cuando se les impute por autoridades delitos. Con esta figura de los delitos en materia fiscal, nos queda claro que van a ejercer el abuso de la autoridad para generar un sistema de terrorismo fiscal. Se les nota lo autoritario, se les nota el camino que están trazando para querer generar un régimen duro y un régimen al que no le interesan los derechos humanos. Sabemos perfectamente de lo que son capaces, pero hoy queremos hacer un llamado desde esta tribuna a las mexicanas, a los mexicanos y de manera particular a los jóvenes. Les decimos, los derechos humanos son eso, tus derechos. Tómalos, promuévelos y defiéndelos del régimen autoritario de esta cuarta transformación, que es eso, una transformación de cuarta. He concluido.